¿Quieres saber qué dinosaurios podían devorar a un hombre entero? ¿Cuáles eran tan grandes como una palmera? ¿Y cuáles eran los más agresivos? Henry Fairfield Osborn 1857-1935. Fue uno de los paleontólogos más importantes de los Estados Unidos. En 1891, empezó a trabajar en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde organizó un equipo de expertos buscadores de fósiles y nombró y describió decenas de nuevos taxones, entre ellos, ornitolestes, en 1903. También descubrió a los tiranosaurios rex. Descubrimiento del Tyrannosaurus rex. En 1902, se descubrió parte de un gran esqueleto en Head Creek, Montana, Estados Unidos, por el paleontólogo Barnum Brown. Más tarde, se encontró otro en Wyoming, también en Estados Unidos. A partir de estos huesos, el paleontólogo norteamericano Henry Fairfield Osborn reconstruyó el primer dibujo de esta gigantesca criatura. Y la llamó Tyrannosaurus rex, que significa rey lagarto tirano. Porque era el mayor dinosaurio carnívoro conocido hasta entonces. Hasta que fue superado en tamaño por otros dinosaurios. Entre ellos, Gigantosaurus, Carcharodontosaurus y Spinosaurus, este último, tan solo por la longitud. Argentinosaurus. Argentinosaurus uinculensis. El lagarto argentino. Fue el segundo dinosaurio conocido más pesado que haya pisado la Tierra, con un peso aproximado de entre 80 a 100 toneladas, equivalente al peso de 30 elefantes actuales. Probablemente también haya sido el más grande, aunque todavía no se ha encontrado ningún esqueleto completo. Su nombre se debe al lugar donde encontraron los fósiles. Los restos de este dinosaurio fueron descubiertos en el río Limay, en la provincia de Neuquén, en 1989, por una comisión paleontológica integrada por el Museo Carmen Funes, el Museo de Chipolletti, la Universidad Nacional del Comahue y el equipo de excavación de YPF de Plaza Huíncul. Para soportar su colosal peso, su columna vertebral estaba formada por un complejo sistema de vértebras articuladas entre sí, por sofisticadas estructuras. El Argentinosaurus fue un verdadero titán entre los dinosaurios, al que algunos científicos consideran el dinosaurio más grande de todos. A pesar de sus vértebras representan una notable colección de soluciones en ingeniería biológica, complementando resistencia con reducción de peso, este debe de haber alcanzado fácilmente las 80 toneladas. Argentinosaurus medía unos 40 metros de largo y 9 metros de altura. Era un dinosaurio herbívoro. Y vivió en América del Sur, Argentina. En el período Cretácico tardío, hace 135 a 65 millones de años. Amargasaurus. Amargasaurus cazaui. Lagarto de Amarga. Este dinosaurio representa uno de los hallazgos más importantes de la región. Fue encontrado en 1984 por el paleontólogo José Bonaparte en el paraje Las Cortaderas, sobre una formación geológica llamada La Amaya, al sur de Zápala, en la provincia de Neuquén, y es el primer saurópodo con espinas del que se tenga registro. Tenía vértebras a lo largo del cuello, con espinas bifurcadas y puntiagudas de hasta 70 centímetros de largo, pero se desconoce para qué las usaba. Amargasaurus fue hallado en La Amarga, Neuquén. Y vivió unos 20 millones de años después que su cercano pariente Dicraeosaurus, del Jurásico tardío de Tanzania. Probablemente se alimentaba de araucarias, pinos y helechos, que crecían no lejos de un gran río que desaguaba en el Océano Pacífico. Amargasaurus tenía largas espinas cervicales en el cuello y en la espalda cuya función ha sido muy discutida, pero se presume defensiva.
La semejanza entre estos saurópodos nos recuerda que América del Sur y África se estaban separando en ese momento del Cretácico. Amargasaurus. Medía 9 metros de largo y 4 metros de altura. Era un dinosaurio herbívoro y vivió en América del Sur, Argentina. En el período Cretácico tardío, hace 135 a 65 millones de años. Gigantosaurus. Gigantosaurus carolini. Lagarto gigante del viento del sur. Este dinosaurio tenía el cráneo más grande de todos los terópodos conocidos, incluso era desproporcionado para su inmenso tamaño, ya que llegó a medir entre 180 y 195 centímetros de largo. Sus dientes eran curvos, aplanados lateralmente y aserrados, característicos para desgarrar carne. Estos dientes se reemplazaban a medida que se le iban perdiendo. Se caracterizaba por un poderoso pero ligero cuerpo, patas grandes y musculosas, y una larga y musculosa cola. Sus brazos eran cortos pero no tanto como los del Tyrannosaurus, fuertes y terminaban en 3 dedos con garras filosas. Podía alcanzar un peso de hasta 10 toneladas y se transformó en uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo. Sus restos fueron hallados en la represa del Chocón y están expuestos en el Museo Municipal Ernesto Bachmann, en Neuquén. Descubierto en 1993, el Gigantosaurus fue uno de los dinosaurios más grandes, incluso más largo y macizo que el Tyrannosaurus. Este inmenso cazador de presas mayores podría haber atacado a uno de los saurópodos más grandes, el Argentinosaurus, o comido los cadáveres de estos dinosaurios. Además de cazar su propia presa, podría haber atemorizado a otros depredadores para alejarlos de sus presas y luego robárselas. Gigantosaurus tuvo su auge hace aproximadamente 90 millones de años atrás. Pero como todos los alosáuridos, aparentemente se extinguió antes de fines del Cretácico. En varias partes del mundo fueron reemplazados por los abelisáuridos o por los tiranosáuridos. Quizás estos resultaron ser cazadores más eficientes que los alosáuridos y carcharodontosáuridos. Gigantosaurus. Medía unos 16 metros de largo y 6 metros de altura. Era un dinosaurio carnívoro y vivió en América del Sur, Argentina. En el período Cretácico tardío, hace 135 a 65 millones de años. Junto con Argentinosaurus y Amargasaurus. Carrera corta del tirano. Un Tyrannosaurus Rex podía correr a unos 30 km por hora corto trecho, sobre todo si perseguía una presa. Las personas pueden alcanzar una velocidad máxima de unos 25 km por hora. Huevos revueltos. Casi todas las aves incuban los huevos sentándose encima para calentarlos. Una hembra de Saurolophus habría conseguido huevos revueltos si se hubiera sentado encima. En su lugar, probablemente cubría el nido con vegetación, que al descomponerse, desprende calor. Enterrado en el sótano. En 1981, científicos del Museo de Leicester, Inglaterra descubrieron un esqueleto de Cetiosaurus casi completo, en su sótano. Había sido desenterrado por unos obreros, hacía 70 años, pero quedó olvidado. No tan mega. El megalosaurio fue el primer dinosaurio al que se le puso nombre, que significa gran lagarto. Fue descubierto en 1824. Sin embargo, su nombre es tanto raro, porque este terópodo de 9 metros de longitud era mucho más pequeño que la mayoría de los dinosaurios descubiertos posteriormente. Así finalizamos con el capítulo 10 de los dinosaurios. Si gustarles, pongan pulgar arriba y comenten. Soy Carlos Gio. Y nos veremos en otro vídeo. Adiós, y cuídense. Chao.